La era de los apóstoles es el título de nuestro mensaje, y Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el versículo base que vamos a usar para nuestra enseñanza. Hechos, sobre todo el versículo 8. Jesús vivió una vida muy corta, 35 años. Luego él va a la cruz, él culmina, ¿no es cierto?, la obra que el Padre le había encomendado desde antes de la creación, porque lo hemos venido mencionando, desde el tiempo en el que el hombre es expulsado del jardín del Edén. Dios le comisiona esta labor a su Hijo, a su único Hijo, de venir a morir por nosotros para rescatarnos y conectarnos otra vez al Padre. Y Jesús vive 35 años, va a la cruz. Él muere en la cruz, resucita, ¿no es cierto?, al tercer día, y después se le aparece a los discípulos y estuvo con ellos aproximadamente como un breve, corto tiempo, ya un breve tiempo. Después de eso, Jesús les dice: quédense en Jerusalén, por favor, porque va a venir algo que el Padre va a enviar, ¿no es cierto?, y va a estar con ustedes, y eso es el Espíritu Santo, que fue lo que en Hechos capítulo 2 es el derramar del Espíritu Santo, y allí es donde nace la iglesia. La iglesia no nace con Jesús. Jesús, ¿no es cierto?, es el fundamento de la iglesia. Él es, ¿no es cierto?, la piedra angular de todo esto. Él es el principal, Él es el eje, Él es el centro, pero la iglesia todavía no había nacido. Ya estaba ya, ¿no es cierto?, la semilla, ya estaba ya todo lo que, en lo que la iglesia se iba a plantar, en lo que la iglesia se iba a establecer las bases. Jesús, ¿no es cierto?, y sus apóstoles, Jesús y sus enseñanzas. Y después en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo. Jesús se va, ¿no es cierto?, antes ellos lo ven irse, lo ven partir hacia la patria celestial, hacia la eternidad, hacia el cielo. Y después viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que representa a Cristo, al Padre y a todo, ¿no es cierto?, lo que es la Trinidad adentro de nosotros. Por eso Él dijo: yo no los dejaré solos, porque enviaré a mi Espíritu para que esté con ustedes, el Paracletos, el que acompaña, el que está cerca de nosotros. Y el Espíritu Santo adentro de nosotros, Felipe predicó de esto hace 2 domingos atrás, ¿ya? El Espíritu Santo adentro de nosotros nos llena de dones, nos capacita para edificar a la iglesia, para edificar el reino de Dios. Y sobre todas las cosas, el Espíritu Santo hace una función muy importante en nosotros. Es una función que es la misma función que tenía el Antiguo Testamento de la circuncisión en físico, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, quien circuncida nuestra vida no es una circuncisión física, sino que es el Espíritu Santo. Es Él quien marca nuestras vidas, quien circuncida nuestro corazón, corta, ¿no es cierto?, el pecado, corta la humanidad, corta la vieja manera de vivir y nos da, ¿no es cierto?, una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos ha dado dones. Dios a mí me dio el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don del pastorado. Es lo que Dios me dio a mí, junto con mi amada esposa, ¿no es cierto?, es lo que hacemos. También nos dio el llamado de ser misioneros antes de ser pastores. Somos misioneros pastores. Y a ustedes también les ha dado dones. Algunos cantan, algunos enseñan, algunos comparten, algunos son generosos, algunos dan más que otros. Somos diversos. No porque uno tenga una cosa o el otro tenga otra cosa, uno es mejor que el otro. No. Entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da identidad, marca, confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Hace tantas cosas el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros es real por medio de un punto específico que es como un pegamento. Ese pegamento, y es la fe. Es la dádiva de la fe. Si usted cree que el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu Santo está en usted. Si usted no lo cree, pídale a Dios que le dé fe para creer que el Espíritu Santo está en usted.
¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo cuando viene en Hechos 2 dice que estaban todos arriba, viene el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. No vamos a entrar en eso, pero lo que sí quiero enfocarme es en que el Espíritu Santo les dio a los apóstoles que estaban allí algo que se llama denuedo. Denuedo. Y la palabra denuedo significa valentía, significa empuje, ¿ya? En inglés sería boost, ¿ya? Te da ese empuje, ¿no es cierto?, que te ayuda primeramente a vivir tu vida cristiana, porque la vida cristiana no la viven ustedes, no la vivo yo. Es el Espíritu Santo quien vive esa vida por nosotros estamos muertos, hemos muerto a nuestra forma de vivir, y es el Espíritu Santo quien nos ha dado vida, es Cristo Jesús quien nos ha dado vida, y son ellos los que viven esta vida por nosotros, quienes nos guían. Y hay de nosotros cuando dejamos a un lado esto, ¿ya? Entonces este denuedo fue el denuedo que recibieron los apóstoles, y por eso Pedro sale lleno del Espíritu Santo de ese cuarto donde vino el Espíritu Santo y empieza a enseñar, a predicar, y ¡pah! 3,000 se convierten. Y así todos los que estaban ahí empiezan, y eso se llama denuedo, el dunamis del Espíritu Santo, que también significa dinamita, es una explosión que el Espíritu Santo pone, es una explosión de poder que el Espíritu Santo pone en nosotros, adentro de nosotros, para que explote adentro de nosotros esa bola de poder y nosotros avancemos en nuestra vida cristiana y avancemos también en hacer famoso y conocido el nombre de Jesús. ¿Ya? Eso es lo que hace el denuedo en nosotros. Y lo que hace crecer a las iglesias, lo que hace crecer al creyente, lo que hace avanzar en nuestra fe es ese Espíritu Santo. Si nosotros sacamos al Espíritu Santo de esta ecuación que se llama reino de Dios, la iglesia se marchita. El creyente no tiene poder, no tiene capacidad de avanzar en el reino de Dios. Entonces estamos hablando de la era de los apóstoles, 70 años. ¿Qué ocurre después de esto? ¿Qué ocurre después de que los apóstoles recibieron este Espíritu Santo, este fuego? Pedro había negado a Jesús, pero ya con este denuedo, ya no podía negar a Jesús. Ahora era darle hacia adelante. Entonces el versículo 8 describe tres áreas. Y me serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y en el resto de Judea, ¿no es cierto? Y hasta lo último de la tierra. Y vamos a dividir este versículo en 3 partes. Primero enfoquémonos lo que pasó en Jerusalén. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y me serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a dividir la enseñanza de la era de los apóstoles en 3 sectores geográficos. Enfoquémonos primero en lo que pasó en Jerusalén, los primeros 8 capítulos de Hechos. Todo lo que yo voy a enseñar está escrito en todo el libro de los Hechos. ¿Ya? Por eso se llama el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. ¿De acuerdo? Entonces, en los primeros 8 capítulos de Hechos, todo lo que ocurrió en los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos ocurrió solamente en Jerusalén. ¿De acuerdo? En Jerusalén. Ellos salen, ¿no es cierto?, y empiezan a predicar y a enseñar el evangelio, empiezan a predicar, llevar salvación a las personas. Inmediatamente se levanta una persecución. Empiezan a perseguir a los apóstoles. ¿Por qué? ¿Quiénes los perseguían? Los mismos que persiguieron a Jesús. Los mismos que mataron a Jesús. Los mismos que dijeron que Jesús, ¿no es cierto?, era una abominación. Los líderes judíos. Los líderes del pueblo judío. Fariseos, sacerdotes, ya escribas. El concilio de Jerusalén, que el concilio de Jerusalén era un grupo de 70 ancianos que eran como el parlamento o el congreso de toda la nación de Judá, de los judíos. Ese grupo se llamaba el Sanedrín. Ese grupo del Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos, aparte de los sacerdotes, aparte de los fariseos, aparte de los escribas, aparte de toda la autoridad de judías de puro corazón, judío, ¿no? Aquí, judío. Ellos, que no creyeron en Jesús,
y rechazaron a Jesús e iban a ponerle queja a las autoridades romanas de que había otro rey que se llamaba Jesús y quería conspirar contra el César, porque esa fue la queja que le pusieron a los romanos y por eso prendieron a Jesús y lo mataron. Ellos habían prohibido, ya después de que Jesús andaba predicando y hizo todo lo que hizo, porque Jesús ya se había ido en los 4 evangelios, después él va y empieza el libro de los Hechos con la nueva era de los apóstoles. Entonces, estos líderes judíos vieron que andaban todos los apóstoles predicando y como ya los conocían, porque habían andado con Jesús, les dijeron, está prohibido que ustedes prediquen y hablen en el nombre de Jesús. Y si ustedes lo hacen, los vamos a meter a la cárcel y si con la cárcel no va a ser suficiente, los vamos a matar. Así nomás, así de fácil. Y prendieron a Pedro y prendieron a Juan y se los llevaron enfrente, ¿no es cierto?, del concilio, los metieron a la cárcel y los juzgaron. ¿Qué andan haciendo ustedes? Les estamos diciendo que no enseñen en ese nombre. Y Pedro, con denuedo, ¿de qué? ¿Denuedo de qué? Dice, muchachos, queridos líderes judíos, yo respeto todo lo que ustedes me quieran decir, pero es bueno obedecer a Dios primero que al hombre. Si ustedes nos quieren matar, aquí está mi cabeza. Si usted me quiere matar a mí o me quiere meter a la cárcel, métame a la cárcel, pero yo no voy a callar. Y esa fue la actitud de los iglesias para decir eso delante de las autoridades judías. Había que tener denuedo, había que estar revestido del poder del Espíritu Santo para decir semejante cosa, porque esa gente tenía autoridad, tenía poder político y solo bastaba que hicieran esto y a cortarles la cabeza, así nomás. Y allá atrás del salón, ¿no es cierto?, donde los presentaron, había un hombre llamado Gamaliel. Todo esto que yo estoy enseñando está en el libro de los Hechos, usted lo puede leer. Un hombre que se llama Gamaliel y se levanta un hombre muy, pero muy honrado y respetado entre todas esas autoridades que estaban allí. Y dice, gente, tengamos cuidado porque no vaya a ser que lo que nosotros estamos haciendo de frenar a estos discípulos, no vaya a ser que lo que estamos haciendo esté mal y nos encontremos nosotros peleando contra Dios. Así que mejor, si esto es de Dios, déjenlos. Eso significaba que Gamaliel ya se había convertido, pero estaba allí calladito. Y ese Gamaliel fue el que instruyó y fue el gran discipulador y tutor y catedrático y maestro del apóstol Pablo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y resulta que los liberan a ellos y las autoridades judías pensaron de que al matar a Jesús se iba a acabar el problema. Bueno, ya matamos al rey de los judíos, se acabó. No. Fue peor en el buen sentido. Todos aquellos que escucharon las enseñanzas de Jesús, todos aquellos que escucharon las enseñanzas, ¿no es cierto?, de los apóstoles, después ya con el Espíritu Santo empezaron armaron una revuelta en todo Jerusalén y empezaron a predicar. Bueno, Pedro se convirtieron 3,000 y los otros apóstoles iban. Lo que la Biblia más o menos dice es de que para el capítulo 6 de Hechos, el número de creyentes ya había sobrepasado los 200,000, porque habla ya de miles, y eran miles, ¿ya? Solo para el capítulo 6 de Hechos. Ya cuando usted avanza y llega allá por el capítulo 15, 20 de Hechos, probablemente ya habían sobrepasado el 1,000,000 de creyentes. Lo interesante de esto, iglesia, es de que esta iglesia, la que recibió el Espíritu Santo y los que se fueron agregando, era solo una. Una iglesia era. ¿Cuántas denominaciones hoy en día se cree que solo en los Estados Unidos existen más de 2,000 denominaciones de iglesias? Solo en los Estados Unidos existen más de 2,000 denominaciones de iglesias cristianas. Pero en ese tiempo era solo una iglesia de 500,000 de miembros, de 1,000,000 de miembros. ¿Cómo se hacía para pastorear una iglesia de tan grande? Allí nacieron los grupos pequeños. Sí, los grupos en casa. Porque se empezaron a reunir, el texto lo dice, se empezaron a reunir en grupitos de 10, de 15 por casas. Y así fue como la iglesia, ¿no es cierto?, empezó a reunirse. Y había una iglesia en Jerusalén que era pastoreada por Pedro, por Juan y por Jacobo. Y se armó una gran revolución del evangelio. Fue un semillero, ¿no es cierto?, en Jerusalén.
Pero ¿qué era lo difícil de Jerusalén? Que ahí estaban las autoridades judías. Y eso era lo que hacía difícil ser iglesia en Jerusalén. Se levantó otra persecución y empezaron a perseguir no a solo los apóstoles, sino que empezaron a perseguir a todos los cristianos, ya con orden de muerte. Ya el que era cristiano, y te agarraban y literalmente, ¿tú crees en ese Cristo? Sí, a la cárcel. Y muerte, y muerte, y muerte, y muerte. Porque esas autoridades judías no se quedaron tranquilas y fueron a las autoridades romanas y empezaron a dar, ¿no es cierto?, motivos y razones por las cuales perseguir a todos estos cristianos. Y eso fue hasta el capítulo 8. Todo eso sucedió en Jerusalén y muchas cosas más en Jerusalén. Muchas cosas más. Lea los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos. De hecho, uno de los primeros apóstoles, ¿no es cierto?, que murió, este apóstol Santiago, fue decapitado por Herodes, ¿no es cierto? Ahí usted va a leer y le cortaron la cabeza. Vamos a terminar este mensaje, no ahora, sino cuando lo terminemos. Vamos a terminar leyendo cómo murieron los apóstoles, ¿ya? Porque el título de este mensaje es La Era de los Apóstoles. Vamos a pasar ahora al siguiente punto geográfico. Me disculpo por no tener los mapas. Generalmente siempre tengo los mapas conmigo. Pero esto fue lo que pasó en Jerusalén y después pasamos ahora a Judea y Samaria. Por favor, mire la línea de tiempo en la parte verde donde dice Judá y arriba dice Israel. ¿Ya? Judá, ¿no es cierto?, es donde estaba Jerusalén. Recuerden que la capital de Judá se llamaba Jerusalén y la capital de Israel se llamaba Samaria. Eso era donde todas las 12 tribus, ¿no es cierto?, estaban ubicadas, pero como recuerden que se dividieron, porque ya vimos esto en el Antiguo Testamento, se dividieron por causa del pecado. Entonces ahora que está todo el fuego en Jerusalén, ahora el Espíritu Santo guía a los apóstoles y a los cristianos a que vayan por sus hermanos, porque los de Israel eran parte de las 10 tribus, ¿no es cierto?, de los hermanos y los hijos de Jacob. Entonces el Espíritu Santo dice, no solo se queden en Jerusalén, sino que también vayan a Samaria, porque los samaritanos, aunque se dispersaron y se mezclaron el linaje, ¿no es cierto?, el linaje de Abraham, pero son sus hermanos. Vayan y también prediquen allá. Y allí es como de Jerusalén, ¿no es cierto?, se empiezan a ir algunos por causa de la persecución, se empiezan a ir a Samaria. La idea era llenar todo el sector donde estaban las 12 tribus, ¿no es cierto?, de Israel. Y allí recibe el evangelio una persona que se llama Cornelio. ¿A cuántos se familiarizan con ese nombre? Hay un corito pentecostal antiguo que dice que en la casa de Cornelio el fuego se encendió, y hay muchos coritos acerca del famoso Cornelio. Pero ¿cómo fue, no es cierto, esta visión de Cornelio? La recibió el apóstol Pedro en un sueño y Dios le dice, Pedro, mata y come. ¿Qué? ¿Cómo voy a...? No, Señor, yo no toco cosas impuras. Pedro, mata y come. No, yo en el sueño, yo no. Y cuando se refería a matar y a comer, en el sueño, ¿no es cierto?, era juntarse con los gentiles. No, yo no participo de esto, yo soy judío, yo no me meto con los gentiles, decía Pedro, porque Pedro era judío de pura cepa, que caminó de la mano con Jesús, más celoso todavía, más bravo todavía, un testigo ocular de Jesús, el que tenía la llave del reino, el que le dijo Jesús, y sobre ti edificaré. No, Pedro, el estima de Pedro era, no, Pedro, Dios mío. Y ese famoso Pedro va a ir a hablar, va a salir a Samaria a hablarle a los no judíos. No, nada que ver. No, yo soy Pedro y yo soy Pedro. Y Dios en una visión, Pedro, mata y come. No. Pedro, mata y come. No. Bueno, Señor, sí. Y así va, ¿no es cierto?, y se llegan a la casa de este Cornelio y oran por este Cornelio y baja otra vez el Espíritu Santo y Pedro se sorprende y dice, wow, es decir, el evangelio no es entonces solo para nosotros los judíos, dijo Pedro, ¿no? Leamos Hechos 11, 17 al 18. Hechos 11, 17 al 18. Hechos capítulo 11, versículo 17 y versículo 18. Dice, si Dios, pues, les concedió también el mismo don
que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Esto lo dijo Pedro, ¿no? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro se dio cuenta de que en la casa de Cornelio vino el Espíritu Santo y Cornelio no era judío, sino que era un no judío, probablemente era un griego, probablemente era un romano, probablemente era un etíope, no se sabe de qué estirpe venía Cornelio, pero no era judío. Y se derramó el Espíritu Santo en un no judío y Pedro dice, oh, wow, wow. Y se va Pedro de regreso allá a Jerusalén y les va a contar a sus amigos apóstoles y les dice, oye, también para los no judíos es el evangelio, también para los no judíos es la gracia. Salgamos de aquí, vamos a predicar, vamos, es. Y se arma, ¿no es cierto?, otro avivamiento en Samaria, desde la casa de Cornelio, y el evangelio empieza a crecer más todavía. Ya Jerusalén ya estaba ya bien predicado, bien evangelizado, y de allí se pasa, ¿no es cierto?, el evangelio y el derramamiento del Espíritu Santo a Samaria. A Samaria. Recuerden que cuando Jesús iba en Juan 4, creo que es, va caminando de camino a Samaria y se encuentra con la mujer del pozo y le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, hablas con una mujer samaritana? En el pozo, ¿no? Y Jesús le dice, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, si tú supieras el plan que yo traigo para toda la humanidad, que no importa si es samaritano, no importa si es judío, ahora yo vengo a redimir a las naciones con mi evangelio. Jesús no le dijo eso, pero cuando le dijo que Dios andaba buscando adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad, se refería a eso, no importa de dónde viniesen o cómo fuesen. Y nosotros los cristianos, todos los que estamos acá, somos esos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque adoración no es música, sino que adoración es una relación personal con Dios. Eso es adoración. Yo adoro a Dios, yo amo a Dios y Él también me ama, y eso es adoración. Entonces, ellos se dan cuenta que en Samaria también, wow, era como impresionante. Y no solo los apóstoles enseñaban, sino que también todos los otros que habían recibido, era una masa. La iglesia temprana, la iglesia del primer siglo, la iglesia desde el año 30 hasta el año 70, millones de personas evangelizando, hablando, enseñando en Jerusalén, en Samaria. Y en esto del segundo bloque, cuando el versículo dice, y en Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, allí viene la famosa conversión, ¿no es cierto?, de Pablo. Todo lo que ocurrió desde el capítulo 1, ponga atención, si quiere anotarlo, lo anota. Todo lo que ocurrió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, solo Jerusalén, en Hechos. Todo lo que ocurrió desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12, entre Jerusalén y afuera de Jerusalén. Y aquí tenemos la conversión de Pablo, que fue ¿a dónde? Camino hacia Damasco, es decir, ya en las afueras de Jerusalén. Porque ya el evangelio, ¿no es cierto?, ya había salido de Jerusalén, porque era para todas las naciones, según lo que Jesús en la gran comisión dijo, id y hacer discípulos, id, vayan y hagan discípulos, no solo discípulos judíos, también no judíos. Y Romanos 1, 16 y 17 dice que no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios y es poder para salvar a todo el que crea, sin importar de dónde sea. Entonces, ya estaba claro que el evangelio y que el Espíritu Santo y que el reino de Dios no se iba a quedar solo en Jerusalén, sino que pasa a Samaria. Y ahora pasemos a cómo pasa a lo último de la tierra. Los viajes de Pablo. Los viajes de Pablo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? ¿Quién habló acá? El Espíritu Santo, porque ya todo lo que corresponde a la venida del Espíritu Santo hasta hoy, en el 2025, es el Espíritu Santo, quien ha ido guiando y guiando y guiando y guiando a través de 2000 años a su iglesia para la obra de Dios. Y aquí el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dos grandes misioneros que van, ¿no es cierto?, a su primer viaje misionero, llegando a la isla de Chipre, llegando, ¿no es cierto?, a todos estos lugares llamados Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, perdón. El de Siria es donde estaba Tarso, la iglesia de Pablo, habían dos Antioquías, y pasan por todos estos lugares, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. De hecho, en Listra fue donde apedrearon a Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo salió a hacer con su colaborador Bernabé? A hacer lo mismo que se había hecho en Jerusalén, a hacer lo mismo que se había hecho también en Samaria, y ahora va la porción del versículo que dice hasta los confines de la tierra, y Pablo va y planta muchas iglesias y después vuelve de su viaje misionero y da el informe a su iglesia y después va por un segundo viaje misionero y planta más iglesias y vuelve y da un reporte a su iglesia y va por otro tercer viaje misionero y planta más iglesias y vuelve y quería ir por otro cuarto posible viaje, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, se cree, según los estudiosos bíblicos, que plantó aproximadamente un poco más de 50 iglesias. ¿Ya? Solo las que están registradas en la Biblia ya son mayoría, pero un aproximado de 50 iglesias fueron las que este hombre plantó. Y aquí es donde el evangelio pasa a los confines de la tierra. Porque de todo ese sector ya es básicamente actualmente Europa, ya todo lo que es Corinto, Galacia, todos esos lugares es lo que actualmente hoy en el 2025 es Turquía, ¿ya? Por eso hay un equipo de fútbol que se llama Galatasaray, no sé si alguna vez lo han escuchado, porque literalmente es de la ciudad de Gálatas, donde se escribió el libro de Gálatas. Entonces Turquía hoy en día, en la actualidad, tiene muchos lugares donde Pablo anduvo, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos. De allí el evangelio llega hasta Roma, ¿no es cierto? Después de Roma pasa por toda Europa. Después el evangelio también se va para lo que es la Oceanía, ¿no es cierto? Allá China, Japón, Corea, Tailandia. Después el evangelio también se va para África. Después el evangelio viene a Norteamérica. Después de Norteamérica vienen misioneros de Europa para Suramérica y de Norteamérica también para Suramérica, Centroamérica. Y ahora, ¿no es cierto?, da la sensación de que los continentes ya están bien evangelizados, y donde se está enfocando la cosa ahora es en las etnias, en los grupos étnicos. Allá en la isla de Pascua, ¿no es cierto?, con los pascuenses. Allá, ¿no es cierto?, en el norte de Brasil con muchas tribus que no hablan español, que no hablan portugués. Muchas tribus también allá, ¿no es cierto?, en África. Muchas tribus también allá en la Oceanía. Hay muchas personas que todavía no han escuchado el mensaje de salvación. Pero, por favor, des en cuenta cómo es que esto de hasta lo último de la tierra se ha extendido durante 2000 años. Pero estamos enfocados entre el año 30 y el año 100. Entre el año 30 y el año 100. Después de Cristo. Esa fue la era de los apóstoles. Así fue como el evangelio, el denuedo del Espíritu Santo llega a Jerusalén, lo evangelizan todo, después Samaria, lo evangelizan todo, y después lo último de la tierra con los viajes de Pablo. Pero no eran solo los apóstoles los que andaban haciendo esto, eran también muchos de aquellos que habían creído, también andaban creyendo y evangelizando. Lo que pasa es que la Biblia no habla acerca de ellos, pero muchos enseñaban, predicaban, iban, era un evento masivo, ha sido un evento masivo el evangelio desde que vino el Espíritu Santo.
Los apóstoles, a medida que ellos avanzaron y avanzaron en la predicación, ellos enfrentaron muchas luchas, enfrentaron muchas dificultades, y quiero que veamos algunas de estas dificultades en 2 de Corintios 11. Vaya por favor al segundo libro de Corintios. Si usted está de hecho, avance unos cuantos libros más hacia adelante, va a llegar a Romanos, después de Romanos va a llegar a Corintios. ¿Ya? Vaya por favor al capítulo 11. Vaya al capítulo 11 de Corintios, de 2 de Corintios. Capítulo 11. Y el encabezado de este párrafo, de este relato bíblico, es los sufrimientos de un apóstol. Y quiero que los leamos, ¿ya? 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 hasta el 33. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo aún más, en trabajos más abundante, en azotes, en número de cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, obviamente los judíos porque lo querían matar, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sobre quien habla que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y después usted entra al capítulo 12, Pablo va a hablar del aguijón de su carne, del aguijón de su carne. Pero esto que Pablo nos habla aquí fue solo lo que él vivió. No sabemos lo que vivió Pedro, lo que vivió Jacobo, lo que vivió Juan. Y con eso vamos a ir terminando nuestro mensaje. Que la era de los apóstoles, en esos 70 años, desde el año 30 o 33 o ya 35, para no ver tema de fechas, que Jesús se va y después el Espíritu Santo viene y los apóstoles se llenan de poder y empiezan a predicar. Desde ese momento empezó la verdadera vida ministerial y apostólica de los que Jesús había escogido, y fue una vida dura, fue una vida sufrida, fue una vida de muchos desafíos como los que Pablo habla aquí. Pablo está hablando por él, pero seguramente lo que los otros vivieron también fue difícil. De hecho, en el capítulo 12 de Hechos, a Jacobo, uno de los discípulos, le cortaron la cabeza. A Esteban también lo apedrearon. Fue así. Ese era el precio de los apóstoles por predicar el mensaje del amor de Dios, por predicar, por llevar salvación a los demás. Fue una vida muy difícil. Ellos empezaron a predicar el mensaje del evangelio y empezaron, ¿no es cierto?, a contagiar a otros creyentes, y estos otros creyentes también empezaron a avanzar, y así es y fue como el evangelio se esparció. De hecho, la iglesia de Roma, estuvimos estudiando 1 año y medio el libro de Romanos, ¿se recuerdan? La iglesia de Roma fue plantada por cristianos que se habían convertido y plantaron una iglesia. No necesariamente un apóstol plantó esa iglesia de Roma, a la cual se le escribió el libro de Romanos. Es decir, no solo los apóstoles, no solo Pablo plantó más de 50 iglesias, sino que hay muchas otras iglesias que muchos creyentes plantaron y ni siquiera están escritas en la Biblia.
Entonces, ¿cuál es el punto de esto? La era de los apóstoles. Desde que Jesús viene, establece el reino de los cielos aquí en la tierra, da su vida por nosotros y se va, desde allí en adelante empieza el verdadero ministerio de los apóstoles, un ministerio apostólico sufrido, pero obviamente lleno de gozo. Y la última carta, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo escribió fue a Timoteo, y él dice allí, ya está, he corrido la carrera, ya peleé, ya he peleado mi fe, estoy listo para ser crucificado, ya no me voy a oponer, ya no me importa nada. Mañana o pasado mañana o el día que me vengan a buscar los verdugos para cortarme la cabeza, yo me voy a entregar, yo ya hice lo que tuve que hacer. Y así fue como Pablo, los que han visto la película de Pablo, va caminando como Jesús, caminando a la cruz sin quejarse, a poner su cabeza en ese tronco para que los verdugos le corten la cabeza, porque así fue como el apóstol Pablo murió. Veamos ahora cómo fue que estos apóstoles murieron. ¿Ya? Y así es como el último apóstol que murió fue el apóstol Juan, cerca del año 100 después de Cristo. ¿Ya? Ese fue el último apóstol que murió y que, de hecho, según la tradición judía, se cree que el apóstol Juan tuvo una vejez digna. A Juan, cuando lo exiliaron a Patmos, lo metieron adentro de una olla de aceite hirviendo para matarlo, pero lo sacaron y salió vivo. Eso fue algo real que le pasó a Juan. Y fue como quizás lo más difícil que vivió. Estuvo preso, pero murió de anciano. No que lo cortaron la cabeza, no que lo crucificaron. Fue el único, pero vamos a llegar a eso. Jacobo, ya el primer apóstol, Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, este fue ejecutado por la espada por medio de Herodes alrededor del año 44 después de Cristo, y esto está escrito en Hechos 12. ¿Ya? Entonces este Jacobo murió ejecutado por Herodes. Un Herodes en la Biblia era un alcalde, una especie de alcalde, ¿no es cierto?, que gobernaba una pequeña región. En este caso, el Herodes que gobernaba era la región donde estaba Judá. Era como el alcalde romano, el cual también tenía mucho trabajo y dictaba muchas sentencias y muertes. Pedro, ¿cómo murió Pedro? Pedro fue crucificado boca abajo en Roma, bajo persecución del emperador Nerón. Fue crucificado boca abajo a pedido de él. Él dijo que se le crucificara boca abajo porque no era digno de morir crucificado cabeza hacia arriba como Jesús. Y lo pusieron en una cruz, pero le dieron vuelta a la cruz y así fue como lo ejecutaron. Pedro escribió las cartas de primera y segunda de Pedro. Pablo fue decapitado en Roma bajo la persecución nerodiana de Nerón, un emperador, ¿no es cierto?, pagano romano. Fue decapitado alrededor del año 66 y escribió 13 cartas. Andrés, otro de los apóstoles, viajó hasta lo que hoy en día se conoce como Rusia o Asia Menor o Turquía, donde fue también crucificado Andrés. Tomás viajó al este de Siria hasta la India, donde fue asesinado por la espada. Felipe se cree que trabajó en el norte de África, en un lugar que se llama Cartago, y convirtió a la esposa del procónsul de ese lugar, el procónsul romano, porque el imperio llegaba hasta allá, y fue decapitado por convertir a la esposa de este procónsul. Mateo, el que escribió el libro de Mateo, el recaudador de impuestos, el que es el primer libro de la Biblia, no cronológicamente, el primer libro de la Biblia cronológicamente es la carta de Santiago, le sigue la carta de Gálatas, pero en el orden que la Biblia está en el Nuevo Testamento es Mateo. Entonces este Mateo, el discípulo, viajó a Persia y Etiopía, donde fue acuchillado hasta la muerte. Él escribió el Evangelio de Mateo. Bartolomé, que también se conoce como Natanael, viajó hasta India con Tomás y luego a Armenia, Etiopía y el sur de Arabia y fue desollado vivo y entonces decapitado. Jacobo, el hijo de Alfeo, Jacobo viajó a Siria donde fue apedreado y entonces golpeado hasta la muerte. Simón el celote, Simón viajó a Persia
donde fue asesinado después de rehusarse a sacrificar al dios Sol. Matías, el que fue escogido para reemplazar a Judas, acuérdense que Judas se suicidó, lea el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Entonces buscaron un reemplazo y escogieron a Matías. Este fue quemado hasta la muerte en Siria. Y finalmente llegamos al apóstol Juan, que se dice que Juan fue el único de los apóstoles que no murió como un mártir. Un mártir en la Biblia significa testigo. Mártir es testigo. Eso significa mártir. No murió como un testigo de la fe. Él era parte del liderazgo de la iglesia de Jerusalén en el año 70 y huyó a Éfeso, y donde plantó una iglesia, y allí vivió en vida avanzada cerca del año 100. Así fue como murieron los apóstoles. Así fue como termina la famosa era de los apóstoles. Desde el año 30, Jesús, ¿no es cierto?, marca la historia del año 0 hasta que Él vivió. Él se va al cielo, viene el Espíritu Santo, nace la iglesia, y hasta el año 100 el ministerio de los apóstoles. 70 años de ministerio para ellos. Bueno, algunos menos. ¿Por causa de qué? Por causa de Jesús. Por causa de extender el reino de Dios. Por ser obediente al mandato de Dios, al ir y hacer discípulos. ¿Ya? Al final de la era de los apóstoles, el evangelio se había esparcido muchísimo más todo de lo que cubría el imperio romano. Eso es bastante. Eso es bastante. Y quiero terminar ya con una aplicación en cuanto a esto, porque la iglesia, nosotros, no el edificio, ni la personalidad jurídica, pero la iglesia está parada, está fundamentada en este ministerio apostólico donde los apóstoles enseñaron. Y los apóstoles estaban fundamentados y parados en el primer cimiento, que es Jesús, la verdad, la piedra angular. Entonces Jesús es el cimiento, los apóstoles son el sobrecimiento, o también se le conoce como los pilares, y nosotros somos el resto de los ladrillos que componen el edificio de que somos el templo de Cristo. Iglesia, por favor, ponga atención en esto. No hay otro fundamento. ¿Ya? Por eso, si hay iglesias que andan enseñando otras cosas, aparte de lo que Jesús nos enseñó, aparte de lo que los 12 apóstoles enseñaron y predicaron, ay. Nosotros tenemos que ser muy entendidos y muy conscientes en dónde nuestra fe está fundamentada. Que el precio que pagaron estos apóstoles, un precio de sangre, un precio de muerte, ellos lo pagaron, de hecho, para que nosotros hoy en día, en el 2025, estemos acá. Porque su testimonio, el testimonio de ellos y todo lo que ellos hicieron, es lo que de cierta forma nos inspira también a nosotros. Y el mismo Espíritu Santo que estaba con ellos está con nosotros. Está con nosotros. Y la línea de tiempo avanza. Porque después, y esto vamos a hablar el próximo domingo, después de esta generación original de los apóstoles, después de esta generación de los testigos oculares de Jesús, viene otra nueva generación. No son considerados apóstoles, pero es como una especie de apóstoles, y ellos se llaman los padres de la iglesia temprana o los patristas. ¿Ya? Y vamos a hablar el próximo domingo lo que se llama el cristianismo primitivo. ¿Ya? Porque acabamos de hablar de la iglesia temprana, la primera iglesia que existió, pero después de esto vamos a hablar del cristianismo primitivo y cómo esta nueva generación de hombres que Dios levantó defendieron, ¿no es cierto?, a la iglesia de falsas enseñanzas, falsos maestros y también literalmente de los ataques del diablo. Iglesia, quiero terminar con esto. Esto probablemente sea un montón de información, ¿cierto? Pero una de las cosas que no queremos nosotros acá en esta iglesia es entregar información. Información, y de hecho esto ni siquiera está en el internet, es parte de un manual que tiene derechos de autor, es todo un tema legal que es información verídica, certera.
porque todos van al internet y arman todo un piripaque allí y eso enseñan. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. Nosotros como Iglesia IBC, como misión acá también, hemos creído en esto que Jesús nos enseñó. Nosotros hemos creído en la gracia, hemos creído en el Evangelio, hemos creído en la cruz, hemos creído en su mensaje, hemos creído. Yo creí 16 años atrás cuando Dios me llamó a Chile, yo creí, le creí a Dios y vine aquí. Vino mi esposa, todos acá, Josías, los que somos misioneros a tiempo completo, le hemos creído a Dios. Cuando el Señor nos habló de plantar esta iglesia, le creímos a Dios. Hermano, créale a Dios. Créale a Dios. Saquemos un poquito la mirada de nosotros mismos, de mis necesidades. Yo tengo necesidades, todos tenemos necesidades, pero quiero terminar con este mensaje diciendo que el Espíritu Santo ponga una bola de fuego, una bola de denuedo en tu corazón y no desmayes, no dejes de perseverar, no dejes de predicar, no dejes de enseñar, no dejes de compartir, ¿no es cierto?, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a todo el que se te ponga enfrente. No calles, no calles. Comparte el mensaje de salvación, comparte el Evangelio, evangeliza, predica con tu testimonio también. Seamos luz en medio de las tinieblas. Y el Señor obrará. Y el Señor obrará. Entonces, mi oración es que nosotros podamos entender que la base de nuestra fe es la sangre derramada de Cristo. La base de nuestra fe es la fe que nos da el Espíritu Santo y la base de nuestra fe es el testimonio de los apóstoles, ¿no es cierto? Y de muchos hombres de Dios que fueron levantados a través desde el año 100 después de Cristo hasta hoy, el 2025. Cierra sus ojos, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias por esta era de los apóstoles. Desde el año 70 hasta el año 100 después de Cristo. Esos primeros 100 años desde que Jesús vino a este mundo. Espíritu Santo, camina con tu iglesia. Espíritu Santo, camina con cada familia en este lugar. Espíritu Santo, camina con cada creyente en este lugar. Espíritu Santo, llévate cautivo el pecado de cada individuo de este lugar. Espíritu Santo, manifiéstate, no de una forma desordenada, pero oro por un avivamiento en cada corazón, un avivamiento en la cosmovisión de la mente. Oro, Señor, por un avivamiento del Espíritu Santo en cada familia, en cada hogar. Padres discipulando a sus hijos, madres discipulando a sus hijos, matrimonios que se aman, hogares de paz, hogares de bendición, hogares del reino. A pesar de la escasez, a pesar de las luchas y las necesidades, Espíritu Santo obra en nuestras vidas, a pesar de nuestros traumas, a pesar de nuestros dolores. Espíritu Santo, sánanos. Si no estamos quizás aptos para la obra, sánanos, restáuranos. Restaura a nuestros hijos, restaura los matrimonios caídos, rotos, ordena nuestras vidas. Si a lo mejor no estamos ordenados para ir, ordénanos, Señor, ordénanos. Ordénanos en el nombre de Jesús. Ordena nuestras vidas. Ordena nuestro mundo interior. Ordena nuestra iglesia. A pesar, Señor, de lo que se pueda levantar en contra de nosotros, queremos creerte. Yo sé que nadie acá de nosotros jamás vivirá lo que los apóstoles vivieron. Y nuestras luchas a veces son tan pequeñas, Señor, en comparación a lo que estos hombres vivieron, en comparación al precio alto que ellos pagaron. Y a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, en mi problema, en mi tema, en mí, en yo. Ayúdanos, Señor, a salir
de nosotros mismos. A veces estamos tan intoxicados de nosotros mismos. Y ayúdanos a salir. Ayúdanos, Señor, a ir al perdido. Ayúdanos, Señor, a ir al que está confundido. Ayúdanos, Señor, a hablarle al que no te conoce. Señor, que el denuedo del Espíritu Santo camine con esta congregación. Que el denuedo del Espíritu Santo guíe, Señor, a esta iglesia a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Anímanos, Señor. Queremos un avivamiento en el corazón. Queremos un avivamiento, Señor, en nuestra vida. Queremos un avivamiento, Señor, en nuestra familia. Queremos un avivamiento, Señor, en nosotros. Avívanos. Aviva nuestra vida, Señor. Sopla en nuestra vida. Levántanos, Señor, de donde estamos. Hácenos, Señor, lo que hemos sido diseñados para hacer. Sácanos de nuestra comodidad, Señor. Sácanos y llévanos. Llévanos, Señor, a tu voluntad. Aviva nuestra iglesia. Aviva nuestros jóvenes. Aviva nuestros niños. Somos mucho más los que están en casa. Que reciban, Señor, su porción. Que reciban, Señor, también una porción de este avivamiento de tu Espíritu Santo. Obra en nosotros, Espíritu de Dios. Obra en nosotros. Obra en medio de nosotros. Y que nosotros llevemos este mover, Señor, también hacia afuera. En el nombre de Jesús, aviva tu iglesia. Señor, pon fuego bajo nuestros pies. Pon fuego, pon brasa sobre nuestros pies, figurativamente hablando, para que nosotros marchemos, Señor, hacia el propósito que tú tienes para nosotros. No queremos callar. No queremos, Señor, dejar de evangelizar. No queremos dejar, Señor, de hablar, de enseñar, ya sea de palabra o de testimonio o en silencio. Queremos ser luz en medio de las naciones. Amén, Señor, y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.